Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buen día, en este miércoles 19 de agosto del año 2020. Cambiemos obligatoriamente de estrategia. Mañana no será igual. Nuestra portada del día. Señoras y señores, este virus que aún nos azota sin piedad, a cada segundo nos lleva realmente a otra dimensión, aun cuando pocos lo acepten. Nos invadió sin previo aviso, nos arrinconó, tomó las principales ciudades del mundo y nos esclavizó según su propia filosofía, voluntad, reacción, etcétera, etcétera. Sus reglas de ataque y nos dejó prácticamente incapacitados para inmediatamente hacerle una contraofensiva o contestarle por lo menos. El virus estaba armado, como dicen popularmente, hasta los dientes y tenía 3 puertas abiertas para el despiadado ataque: los ojos, las fosas nasales y la boca. Acostumbrados a nuestros ineptos hábitos o antiguos hábitos, de nada serviría para oponerse ponerle resistencia, y despiadadamente tomó la tráquea y los pulmones y allí desarrolló una fácil operación que no solo enfermó al paciente, sino que lo estropeó, lo maltrató, y sin darle oportunidad para que reaccione de inmediato, y al final lo exterminó. No se equivocó Bill Gates al decir en cierta conferencia ya en el año 2015, esta nueva versión de los tiempos ya no serán con guerras y la presencia de bombas atómicas, sino de virus. Y empezó la etapa del exterminio, y que deberían de morir, decía Bill Gates, 10 millones de personas en el mundo, de preferencia los viejitos y los pacientes con enfermedades terminales. Hay que disminuir la cantidad de población en el mundo, decía. Han pasado más de 8 meses y la victoria se ha inclinado a favor del invasor, gracias a su veloz contagio y multiplicación. Cuán equivocados estábamos cuando creíamos que tan solo en una primera cuarentena, en el caso del Perú, íbamos a derrotar al despreciable y temido invasor. La tarea jamás iba a ser simple y sencilla: distanciamiento, mascarillas, lavarse las manos, utilizar gel, olvidarse de los saludos cariñosos, respetuosos, amén de estrechar la mano ni siquiera al papá, a la mamá, al hijo, al hermano o al mejor amigo. Aparentemente todo camino de contagio se cortaba, pero la gente siguió contagiándose como nadie se imaginó.
Fuimos tan permeables que nos entregamos a su capricho, a su antojo, y así bajó la orden implacable del exterminio, palabra que usó Bill Gates. Y nuestros más queridos familiares dejaban esta vida rompiendo todas nuestras ancestrales tradiciones y costumbres sin darnos opción a nada. Ni siquiera podríamos velar a sus cuerpos mortales, tampoco verlos en sus exequias, y todo por temor al contagio. El pánico del contagio aún está presente y hasta está en el mundo de la histeria. Así este virus de repente le cambió el rostro a nuestras costumbres en el caso del Perú, y poco a poco íbamos entendiendo que a partir de ese instante ya nada iba a ser igual que antes y que todo iba a cambiar, y realmente cambió. Por lo tanto, estamos obligados a tomar otra estrategia. El primer ciudadano que estuvo en la obligación de decirle a su pueblo: desde hoy todo cambiará, no lo hizo como esperaba prácticamente el mejor alumno. Pues los cálculos políticos también fallan, palidecen, se estropean, no tienen éxito y no siempre son seguros. Ahora de eso estamos convencidos. Nuestros profesionales especialistas en la salud, que siendo de la rama suponían a lo mejor también una tarea fácil, pero sus cálculos fallaron, resultaron insulsos, también fueron absorbidos por el virus y los sacrificó sin darle ninguna opción de salvación, de perdón o respeto a la profesión. Los caídos en el seno del Señor seguramente se convencieron que el enemigo era poderosísimo y que no pactaba con nadie, aun cuando usted levante bandera blanca. Porque su maldad, sí, su maldad era propia de la forma como actúa Satanás y todas sus legiones. En una universidad, al reunirse recientemente por asuntos del avance y el cumplimiento curricular en forma virtual, aunque ustedes no lo crean, los frutos de la pandemia, y cada uno en su momento en la reunión fue enumerándolas, pero en forma dramática, desesperante, de la forma como se habían contagiado, cómo se habían luego enfermado y de qué forma cerraron los ojos ante la impotencia de todo lo que estaba a su alcance. Ni las lágrimas, ni las peticiones a quienes ellos creían en ese instante espiritualmente, les sirvió de nada. Se olvidaron de Dios. Pero así se convencieron que para este virus no existe, no se ha fabricado y aún ni siquiera está cercana el mejor antibiótico. No hay cura farmacéutica para este virus. Es decir, un antibiótico seguro y eficaz. Y con esa ventaja estábamos prácticamente indefensos ante este mortal virus. En un instante
en que los tratados de repente del más alto materialismo, ellos así lo comprendieron, prácticamente se vinieron abajo y empezaron a darle cuenta que la única tabla de salvación en ese instante era Dios. Llegamos a la evidencia de que Dios existe. Resultaron justos y piadosos ante el poder de Dios. Y todo lo que en vida nos dijo Cristo Jesús se tornaba recién como la mejor medicina, la eficaz vacuna que de repente estaba en casa. En el mundo, ahora dependíamos prácticamente de su mensaje, de su palabra. Y la vida de millones de creyentes y que hoy están todavía desesperados. El terror, el pánico y la histeria empezaron a cundir espacios de la mente, el cuerpo, el espíritu, y aún allí seguía golpeándonos despiadadamente este virus. Para encarar esta pandemia debíamos estar preparados mental, física, económicamente y espiritualmente. Pero nunca nos hablaron de esto. Esta pandemia nos acababa de enseñar muchas lecciones y aún prosiguen a cada momento otras lecciones. Pues en tan solo 8 meses aprendimos lo que no nos enseñaron de repente en los pasados 10 o 20 años, pero nos advirtieron y no fuimos de repente sabios y obedientes a todo lo que se venía. No partimos del principio y promesas de repente de Cristo Jesús, que somos hijos de Dios y que Él nos ama y aún evalúa nuestra perseverancia, lealtad, fidelidad hacia Él. A través de sus escrituras nos dice que no nos entregará a Satanás, pues Dios jamás perdió el interés por su creación. Solo reclamó que todos los días sintamos que dependemos de Él. Y nosotros obligados ahora a hacer algo bueno. Ese algo bueno bien podría ser aquello que San Pablo en Efesios 6, versículos del 14 al 17 nos dijo: tomen la verdad, pero como cinturón, la justicia como coraza, y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz, de la buena salud y la felicidad. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Si a ello agregamos que nuestro cuerpo, por ser el templo del Espíritu Santo, partamos que somos hijos de la luz y tengamos presente que de repente podrán matar nuestro cuerpo, mas no el alma. Buenos días, fieles seguidores de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional José María Arguedas, que conscientes que ya cuentan con su canal, con cientos de seguidores, visitantes y valiosas suscripciones. También despierten y ahora juntos cambiemos de estrategia. Y
Vayamos al encuentro del mortal virus que, tomando en serio esta nueva estrategia, sus días podrían estar muy contados. Para acabar con él, y al fin del túnel siempre veremos que brillará el sol como todos lo estamos esperando. Que sea así y que en esta oportunidad no fallemos. Vamos ahora con otras informaciones correspondientes a la presente versión. Lo nuevo y último del día. Atención. Estados Unidos empezó a detectar el contagio del coronavirus a través de la saliva. Ojo y oreja, repetimos. Estados Unidos empezó a detectar, este es un nuevo aporte para contrarrestar al virus. Empezó a detectar el contagio temprano del coronavirus a través de la saliva y en tan solo 3 horas. En 24 horas te dan el documento y en forma segura. Así lo acaba de explicar el doctor José Ramón Torrados, emergentólogo de la Universidad Yale de Estados Unidos, quien además agregó que son más rápidas, baratas, confiables, frente a las que se realizan en base a sangre y que duran más de 14 días. Los resultados esperados están entre el 94 y 90%. Incluso los resultados pueden darse en apenas 3 horas, explicó el profesional al cual estamos haciendo mención en esta oportunidad. Es decir, aquellas otras pruebas que de repente demoran mucho, esta podría ser la solución. La aplicarán ya de inmediato en nuestro país. Los asesores del Ejecutivo se habrán percatado ya de ello. Estarán ya implementando todo su sistema para que así podamos saber si realmente estamos o no estamos contagiados. Ojalá vuelen no solamente las informaciones, sino también las acciones, los resultados, como ya lo consiguió Estados Unidos. Más información. El psiquiatra infantil Marco Grados, de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, aseveró que sigue la crisis de salud mental en el mundo debido a la pandemia. Debido a ello, la incertidumbre, el estrés, la depresión, la ansiedad, etc., están con altos porcentajes de positividad. Los cuadros de severidad preocupan así a la psicosis, que ha empezado a subir hasta en un 40%, la salud mental deteriorada hasta en un 31%, la ansiedad en un 13%, el abuso de sustancias, drogas, 11%. Recomendó, aun cuando ustedes no lo crean, un psiquiatra de niños, buena alimentación para los niños. Pero alimentación natural, dice, en base a frutas, a verduras, probióticos, legumbres, cítricos y agua pura. Eso es lo que dicen profesionales de Estados Unidos. Hay cortas, graves inundaciones sufre China desde el pasado 16 de agosto y aún continúan. Las aguas han roto toda defensa. Nunca antes habían experimentado tantas inundaciones. Más tormentas golpean Ibride Omán con fuertes vientos y también, digamos, en segundos pareciera que desapareciera todo, dicen. Arizona, Estados Unidos, acaba de soportar la peor tormenta de arena de su historia. Más un sismo fuerte ahora
se registra en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y en China, cuidado, están bajo el agua y hay 60.000 damnificados, está reportando la prensa. En Suecia, todos ahora compran, pagan con tarjeta. Insólito. Tarjetas de crédito. Desapareció el dinero contante y efectivo. Hasta para ir al baño usan la tarjeta de crédito. Otras. Militares arrestaron al presidente de Mali. De inmediato algunos países ya rechazaron este intento del primer golpe en plena pandemia. Y sobre un tema que nos han pedido respecto a que es bueno saber cuál es la diferencia entre el resfrío, la gripe, la alergia y COVID-19. Los profesionales a los cuales hemos tenido acceso nos dicen que todos los cuadros tienen catarro, tienen congestión nasal, estornudos, picazón o dolor de garganta. Pero los síntomas más comunes hay que saber diferenciarlos. Y los vamos prácticamente a reproducir para que ustedes también tomen nota sobre el particular. El cansancio. De hecho, según estudios, casi 9 de cada 10 casos desarrollan fiebre y casi 7 de cada 10 tienen tos. Aunque también, en menor medida, pueden aparecer otros síntomas como congestión o secreción nasal, dolor de garganta, de cabeza, diarrea, fatiga y, como dijimos antes, especialmente importante, la dificultad para respirar. Esto no quiere decir que vayas a tener todos estos síntomas. De hecho, puedes tener coronavirus y tener solo un síntoma o dos o incluso ninguno. Pero como vimos antes, sí son especialmente comunes la tos seca y continua y la fiebre. Pero ¿cómo de alta es la fiebre del coronavirus? ¿Y qué es exactamente esto de la tos seca y continua? Bueno, la tos tiene que ser sin mocos y sin flema, que es esta especie de mocos que se nos generan en el pecho. Es decir, que cuando tosas, siempre con un pañuelo delante, el papel quede seco. Y además tiene que ser una tos regular, que dure y que sea sin ninguna razón aparente, como puede ser, por ejemplo, haber fumado. ¿Y la fiebre? Bueno, esencialmente es una fiebre que si la tienes, sabes que tienes fiebre. Técnicamente es una temperatura corporal de más de 37,8 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Si no tienes termómetro, básicamente te notarás caliente. Y si alguien te toca en el pecho o en la espalda, también te lo notará. Ahora, si estornudas, te moquea la nariz o te duele la cabeza, probablemente estés enfermo, pero no de COVID-19. Por ejemplo, la gripe suele ser la única que nos provoca dolor muscular. Estos son sus síntomas. Y tener algunos de estos síntomas puede ser indicador de que se trata de un virus común y no de coronavirus. ¿Y qué ocurre con el resfriado y las alergias? Bueno, que los síntomas suelen ser más leves y en general son solo respiratorios. Puede haber mocos, tos, congestión nasal, dolor de garganta. Entonces, si solo tenemos síntomas leves, ¿nos podemos despreocupar y no tomar medidas de seguridad? No. Por dos razones principales. Una, porque aunque quizás no sea coronavirus, tampoco queremos ir contagiando a la gente de otros virus. Especialmente porque podemos estar poniendo más peso sobre un sistema sanitario que probablemente ya está sobrecargado. Y la segunda razón es que sí podría ser coronavirus. Aunque tú hayas tenido síntomas leves, podrías contagiar a otras personas a las que sí vaya a afectar más gravemente. De hecho, según el estudio más grande realizado hasta la fecha sobre el coronavirus, el 80% de los pacientes tiene síntomas leves. Es más, podemos estar infectados del virus y contagiar a otras personas incluso si no tenemos síntomas. Por eso es muy importante que todos nos tomemos en serio las medidas de protección, aunque no tengamos síntomas, porque solo entre todos vamos a poder parar la propagación del virus. Como ves, en BBC Mundo nos estamos tomando muy en serio la cobertura sobre esta crisis sanitaria del coronavirus y de hecho si te das una vuelta por nuestro canal vas a ver que hemos publicado muchos vídeos recientemente sobre el tema. Por ejemplo, en efecto, se han publicado y creo que debemos de agradecerles por ese desprendimiento que siempre ayuda en estos casos. Y lo más saltante del día,
Es el ejemplo que el día de hoy prácticamente expondrá al mundo el doctor Elmer Huerta. Hoy día tomará el ejemplo a lo mejor de Alcides Carrión, si es que sabe su historia el doctor Elmer Huerta, porque le colocarán la primera vacuna de la fase 3 en contra del coronavirus. No dejamos de saber a qué hora, en qué momento y cuáles serán las primeras reacciones. Pues el día de ayer hubo bastante movimiento en torno a esta figura que, si bien es cierto, es toda una autoridad en el cáncer. Ha escrito inclusive valiosísimos libros referentes a cómo en realidad ha avanzado el cáncer, cómo curarlo o controlarlo. Pero en torno a esto de las vacunas, él inclusive duda demasiado de la vacuna rusa y ha optado por ofrecerse como voluntario ante la vacuna Moderna de Estados Unidos, que va camino prácticamente a su tercera fase. Por lo tanto, el doctor Elmer Huerta fue seleccionado como voluntario para los estudios clínicos de la vacuna Moderna de Estados Unidos y que ya está prácticamente en su tercera fase. Hemos recogido algunas de sus palabras. Dijo a la prensa: pienso que es una experiencia maravillosa, única, que voy a ser uno de los pocos miles de personas en el mundo que va a recibir una inyección que no sabré si es la vacuna o el placebo, pero voy a participar en el estudio y mi contribución será una de las tantas miles que servirán para que a fin de año de repente usted estará obligado a que le pongan esta vacuna con confianza y seguridad. Mi contribución servirá para eso, acaba de comentar el doctor Elmer Huerta. Voy a participar en este estudio de fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna de Moderna, dijo. Hoy será el gran día en que iré al hospital George Washington y no sabré si recibo la vacuna o el placebo, añadió, pues yo trabajo en el hospital George Washington, remarcó. Me harán los exámenes, la evaluación, el estudio clínico. Luego, cuando firme los papeles, que son 21 páginas de consentimiento informado, en el que me dicen cuáles son los resultados adversos y cuáles son las ventajas. Después van a poner mis datos en la computadora y cuando aprieten la tecla Enter, ella va a sacar en la pantalla a qué grupo he sido seleccionado. Es decir, al grupo que va a recibir la vacuna o el placebo. Así que hoy recibo la vacuna o el placebo, añadió. En cualquiera de las dos posiciones, nosotros personalmente diríamos: qué valiente es el doctor Elmer Huerta. Y lo que más nos interesa a nosotros es conocer los resultados. Porque los resultados deben ser desde el inicio hasta cuando los especialistas, los científicos vean por conveniente, para luego transmitirlos al mundo y decir si fue eficaz, si fue segura esta vacuna. Un episodio de la vida real, pero muy ejemplar, ¿no les parece? Que sea así
y que Dios siempre esté al lado de esta experiencia o de este sacrificio. Volvemos rápidamente a la página, veamos rápido qué dicen los diarios de nuestro país. El Comercio está intitulando "La estrategia del gobierno tiene que cambiar". Y en nuestra portada central del día nosotros ya nos anticipamos y dijimos: hay que cambiar de estrategia familiar. Hay que cambiar de estrategia en nuestros centros de trabajo. Y hay que cambiar de estrategia, me parece, casi de inmediato, porque el enemigo no duerme. ¿Qué está publicando Gestión? El dólar llega a 3,58, su mayor nivel desde el año 2002. ¿Qué les parece? La República, ¿qué está publicando en primera de primera? Iglesia y Defensoría cambien de estrategia contra la pandemia. El tema de hoy es cambiar la estrategia. Cuarto, ¿qué está publicando El Peruano? Ejecutivo invertirá 500 millones para fortalecer al ejército. Una gran contradicción. Estamos en plena pandemia y estamos fortaleciendo a un ejército que ni siquiera conoce cómo se debe de combatir a la pandemia. Total, la política siempre tiene estos contrasentidos. ¿Qué está publicando Correo? Perú está cerca de asegurar la vacuna. Premier Walter Martos adelanta que antes del 31 de agosto se concretará el pago de $20 millones para recibir dosis de COVAX Facility, iniciativa vinculada a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tomemos muy en cuenta estas fechas. En esta cuarentena, que está extendida hasta el 31 de agosto, tenemos que seguir apelando a nuestra propia estrategia, a nuestra propia información y cuidados, a reforzar nuestro sistema inmunitario, a tomar en cuenta lo que en realidad en casa sí lo podemos coger, aplicar y cumplir con cada una de las recomendaciones que hacen para defendernos del coronavirus. Porque la vacuna a nuestro país definitivamente hasta el próximo 31 de agosto no se aplicará todavía. Y habrá que esperar qué pasa en septiembre y en octubre o a fin de año todavía. Y para calmar un poquito los nervios, vayamos a los deportes. Ayer se jugaron importantísimos compromisos que pertenecen a la séptima fecha suspendida. Cienciano empató con Grau 0-0. Huancayo Fútbol Club le ganó al UTC de Cajamarca por 2-0. Mientras que Sporting Cristal, en un partido de inspiración, le ganó al Sport Boys por 4-1. Municipal se impuso a San Martín por 1-0. Más información deportiva. No le dieron los puntos que reclamaba a la Alianza Lima. Determinó la comisión reprogramar el partido Alianza Lima Binacional en el Estadio Nacional. En la Champions, PSG al vencer pasó a la final de la Champions, ya es el primer finalista. Y hoy, cuando jueguen Bayern Múnich y Lyon a las 2 de la tarde, el ganador será el rival de PSG. Y Neymar está a punto de perderse este partido, porque dice que cometió una falta al despojarse de su casaquilla y regalárselo a un hincha. ¿Qué les parece? Y esta última, la FIFA acaba de aprobar el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Con esta información, amigos, no nos cansaremos de decir: Dios mío, bendice y protege al Perú.
Bendice y protege a las autoridades universitarias de la Universidad José María Arguedas, a sus profesionales, catedráticos, alumnos, la base, la esencia mater de esta casa superior. También a sus familiares y a todos, bendícelos, protégelos y que mañana sea mejor. Hasta pronto y muy buenos días. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.